Monogatari Series a día de hoy es una franquicia que ha dado mucho de qué hablar, en parte por algunas razones como lo son la considerable cantidad de temporadas que posee, aunque algunas no tienen más de 4 episodios, más el meme de por dónde empezar a ver Monogatari, algo similar al por dónde empezar a ver Fate, por el chiste de que es un anime para gente que le gustan las niñas pequeñas o básicamente por su curioso estilo de contar una historia, jugando constantemente con su animación entre otras cosas. En lo personal a mí me gusta bastante Monogatari, y me he visto todas sus temporadas y películas porque de cierta forma consigue ser un anime algo único. Pero primero que todo, ¿qué es Monogatari? Bueno, lo cierto es que como varios sabréis, la saga de Monogatari nace a partir de una serie de novelas ligeras del mismo nombre, ilustradas por el artista Bofan y escritas por Nishio Isin, autor algo ya consolidado con bastantes obras a sus espaldas, como lo son algunos ejemplos como Medaka Box, Katanagatari, Juni Taisen o el spin-off de Death Note, el caso del asesino en serie W de Los Ángeles. Nishio Isin es un autor que siempre se ha caracterizado por mostrarnos un estilo bastante único de contar historias, o básicamente por relatar historias bastante frescas con un toque de originalidad bastante destacable. Claro, algunas de sus obras son mejores que otras, pero no podemos negar que este hombre tiene algo bastante llamativo en varias de sus obras. Y por supuesto Monogatari no es la excepción. Aunque hay algo que no podemos negar, el hecho de que parte de la buena fama que se ha ganado Monogatari ha sido gracias a su anime y el meticuloso trabajo del estudio Shaft. En cada uno de sus episodios, dotando de un aire totalmente único al anime, haciendo que cada episodio de cada temporada sea una experiencia memorable. Pero claro, a su vez este es uno de los puntos que hacen que varias personas no se sientan tan atraídas por el anime de Monogatari, por su extravagante apartado visual y su enorme dosis de conversaciones condensadas en largos diálogos entre los personajes. Pero la verdad sería injusto negar lo interesante que termina siendo este anime, que a pesar de tener un gran número de temporadas con un orden cronológico en un principio molesto, termina siendo muy satisfactorio el ver cómo la historia se va conectando e hilando tras cada nuevo arco o flashback que el anime nos muestra. Independientemente del orden en el que lo veamos, ya sea orden de emisión, orden cronológico o cualquier otra forma de ver la serie, yo no soy para nada un lector de las novelas, y voy a precipitarme a decir que creo que casi nadie ha empezado Monogatari por ahí. En mi caso obviamente empecé por el anime, y seguí el orden de emisión hasta ver todo lo animado de Monogatari hasta su conclusión. Y he de decir que fue una experiencia bastante única, a la par que puedo entender por qué hay tantos que prefieren no verse la serie. Pero ¿y si te dijera que hay una forma de adentrarse en el mundo de Monogatari de una forma más sencilla, incluso más dinámica, que puede que te enganche al universo de Nishio Isin, sin en un primer momento tener que pasar por todo el recorrido de su anime? Al menos para ver si la historia es lo suficientemente llamativa para engancharte. Eso es lo que venimos a tocar en este vídeo. En esta ocasión lo que me gustaría es analizar un poco el trabajo de esta adaptación, la cual de cierta forma consigue darle un aire un tanto fresco a esta historia de entes sobrenaturales. Pero debo aclarar que no hablaré de la historia en profundidad ni nada de eso, ya que esto no es una reseña de Monogatari ni nada del estilo. Pero para hablar en profundidad de eso, mejor acabemos con esta intro y demos paso a lo importante. Comenzamos. Como bien es sabido, en la industria casi todas las novelas ligeras, aparte de su adaptación al anime, acaban teniendo después de cierto tiempo, normalmente cuando su popularidad ya está un poco asentada, una adaptación a manga. Konosuba la tiene, Rakudai Kishi la tiene, Re:Zero la tiene, Haruhi Suzumiya la tiene, y un largo etcétera más la tienen también. Sin embargo, normalmente estas adaptaciones a manga terminan siendo algo no malas de por sí, pero sí algo bastante promedio, siendo más un calco de escenas del anime que otra cosa, sintiéndose en un primer momento como algo más para vender, y normalmente estas adaptaciones a manga no terminan siendo algo tan llamativo, siendo en ocasiones una alternativa para aquellos que quieren tener algo en su estantería de dicha obra, pero que sea para gente que pase de leerse las novelas ligeras. Pero bueno, la razón por la que menciono esto es bastante importante, ya que podríamos decir que Bakemonogatari es la excepción a esto. Primero que todo debemos destacar a la persona detrás de esta adaptación, ni más ni menos que OuGreed, autor de la adorada en este canal Eir Gear, entre otras obras como Tenyu Tenge o Pure Trinity. OuGreed es un autor curioso. Sus historias en ocasiones no terminan siendo del agrado de todos por los giros que sus mangas suelen tomar, o por el contrario terminan siendo relatos bastante innovadores y atrapantes como Eir Gear en mi caso.
Pero sin tener en cuenta su estilo de contar una historia, tenemos el mayor punto que hace que sus obras destaquen, entre otras cosas: su indudablemente increíble estilo de dibujo. Owgrid se caracteriza por realizar ilustraciones que muchas veces no parecen de este mundo, acompañadas de un trasfondo y un significado que acompaña a la situación o al mensaje de su obra. Y por supuesto el trabajo que hace en Monogatari no es la excepción. Monogatari Series es un anime que se caracteriza más que nada por la destacable animación del estudio Shaft, que aunque en otros animes como en Madoka Mágica o en Fate Extra también implementaron un estilo de animación peculiar que le da una esencia propia a las series, en Monogatari supieron ir un poco más allá, con las ya icónicas pausas en varias escenas poniendo el nombre de algún color en pantalla, o diversas siluetas haciendo alusión a la conversación que se presenta en primer lugar. Sin embargo, ¿es esto posible de retratarse en un manga? Pues no es imposible del todo. Tenemos autores como Shintaro Kago que se encargan de jugar al máximo con las limitaciones que presenta el medio del manga, dando juego con los paneles y demás cosas del estilo para ofrecer una experiencia bizarra y distinta. Pero ¿qué pasaría si intentamos llevar la esencia de Monogatari a manga? Bueno, primero que todo sería extraño leer un manga con tantas pausas en un principio, y por otro lado no sería nada diferente a lo que comentábamos hace unos momentos respecto a adaptaciones manga que terminan siendo un calco de sus animes, e incluso terminan siendo algo inferiores, ya que no cuenta con ese impacto que el anime logra dar. Claro, hay adaptaciones de novelas que no tienen anime todavía, como lo puede ser Tokage no O, pero aún así el impacto que debería plasmarse al pasar una historia de puro texto a un manga con imágenes no está ahí. Salvo, claro, que tu intención sea la de romper dicho esquema y darle un enfoque distinto a la adaptación, el cual sería el caso de Bakemonogatari. ¿Qué ocurre cuando te dice una historia que se caracteriza por su extravagancia animada, pero tienes que transportarla a un medio tan pausado como es el manga? Pues bien, Owgrid, como mencioné antes, es un autor que se caracteriza más que nada por su impecable dibujo, creando escenas con un impacto enorme. En esta adaptación, Owgrid no se preocupa tanto por llenar las páginas del manga mediante simbolismos constantes como en el anime, sino más bien, como nos tiene acostumbrados en sus obras pasadas, este es un autor más de metáforas relacionadas con la escena que nos quiere presentar, sobre todo cuando se trata de representar una escena con un espíritu a juego al personaje. Lo vimos en Edgear en innumerables ocasiones y en Tenyu Tenge de la misma forma, y podemos apreciar como en Bakemonogatari hace uso de este mismo recurso con igual impacto. Esto es en parte un punto notable, ya que como sabemos, Monogatari es una historia sobre espíritus y entes sobrenaturales, y la manera como Owgrid retrata diversas situaciones con metáforas gracias a su increíble arte, consigue enganchar visualmente nada más empezar. Pero claro, eso hablando del dibujo, pero ¿qué pasa con la historia? Pues bien, de por sí es lógico que el autor encargado de esta adaptación tiene que respetar la esencia original, por lo que partiendo de la historia escrita en principio por Nishio Isin, lo cierto es que podemos apreciar ciertas libertades creativas a la hora de desenvolver ciertos eventos. Me explico, como aún no he mencionado todavía, la adaptación de Bakemonogatari es un manga de demografía shonen, que se publica en la famosa Shonen Magazine semanal de Kodansha, donde actualmente se publican otras obras como Eden Zero o Hashime no Ippo. Al ser una revista enfocada al público juvenil, las escenas de Monogatari, que en el anime pueden no verse tan atractivas por su estilo característico, en el manga se representan de una forma más dinámica y con un impacto distinto para hacer más digerible la lectura. Monogatari de por sí es una obra con mucho texto y diálogo, y el manga no puede prescindir de esto, ya que es la esencia de la obra. Pero en vez de hacer algo como saturar las páginas de información en cada capítulo, lo cierto es que el acompañamiento del agradable dibujo de su mangaka permite que las conversaciones se sientan más cómodas. Y más allá de intentar ver si el manga omitió X o Y conversación o cambió el contexto de otra, lo cierto es que no se siente para nada pesado. Además, debemos sumarle otra cosa al trabajo de Owgrid en esta obra. Como acabé de mencionar, Bakemonogatari, el manga, al publicarse en una revista de demografía shonen, presentar una historia de espíritus sobrenaturales y estar enfocado a la lectura de los jóvenes, tiene que enfocarse en parte en un punto bastante importante: las peleas y combates. Sí, sé que no todo en esta vida es un neketsu, pero el anime de Monogatari en ocasiones se permite mostrarnos algún que otro enfrentamiento. Las peleas de Monogatari, al igual que todo acontecimiento de su anime, son bizarras. Y aunque tengamos algunas como el Araragi vs Kanbaru en la primera temporada o la pelea con los cazadores de vampiros en Kizun Monogatari,
Lo cierto es que estas brillan por lo raras que terminan siendo. Por otro lado, Owlgrid es un autor que ya ha serializado con anterioridad mangas con peleas puras y duras, por lo que dejar este apartado en sus manos termina siendo también un deleite visual. Las peleas no son el punto fuerte de Monogatari series, por supuesto, pero por lo menos en su manga creo yo que estas se desarrollan de una forma que pueden atraer bastante fácil a los aficionados de esta temática en los mangas. En resumidas cuentas tenemos que tener en cuenta varios factores a la hora de comparar ambos medios, y ciertamente decir si uno es mejor que otro es una tarea en principio complicada. El anime de Monogatari siempre se ha caracterizado por ese estilo característico a la hora de contar una historia. Si le quitamos las pausas, los curiosos simbolismos y el constante cambio en el ambiente cargado de conversaciones, sería difícil catalogarlo como algo con esencia propia. Monogatari es uno de esos animes que me hacen recordar el por qué veo anime y el por qué me gusta tanto. Por esas experiencias en las que ciertos animes se permiten hacer algo distinto, y no solo animes. Películas también, como en el caso de las obras de Satoshi Kon o las experiencias tan enriquecedoras de las películas del estudio Ghibli. Monogatari Series es de esos animes con un aire único que te puede cautivar dependiendo si eres de esas personas que le gustan este tipo de historias. Reconozco que este universo puede parecer tedioso al principio, no es un anime tan digerible en primer momento y entiendo que varios prefieran ver algo más dinámico o más casual de cierta forma. Pero entonces, ¿y el manga? Bueno, con todo lo que hemos mencionado en este vídeo no podemos negar que este se trata de una adaptación o reinterpretación que le hace bastante justicia al anime o a la obra original de Nishio Ishin. Más allá de que el autor encargado de esta adaptación sea Owlgrid y que sea un autor que me encanta por ser el creador de una de mis obras favoritas, reconozco que no es un autor de 10 constantemente. Su trabajo en Tenjo Tenge me dejó un poco frío, por poner un ejemplo. Pero lo que está haciendo ahora en Bakemonogatari me tiene encantado. El manga de Bakemonogatari es bastante recomendable. Si eres un fan del anime sin duda lo vas a disfrutar, y si todavía eres de los que no han visto Monogatari, de cierta forma es algo complicado de recomendar, debido a que la experiencia que ofrece el anime es bastante única. Y lo cierto es que te estarías perdiendo todo lo que el medio animado tiene por ofrecer. Pero si de igual forma te interesa el mundo de Nishio Ishin, tal vez deberías echarle un ojo a ver qué tal. El único punto negativo es que la traducción lleva bastante tiempo en hiatus, tanto en inglés como en español, atascada en el arco de Kizu Monogatari, por lo que resultaría algo molesto que te engancharas al manga sin haber visto el anime y que te toparas con dicho bache. Pero en fin, me voy despidiendo por aquí. Dale like si te ha gustado y suscríbete para volverte un miembro más de esta bandada. Nos vemos en el próximo vídeo.